Buenas tardes, estimados socios Asofón. Les damos la bienvenida sobre todo a este nuevo año que está comenzando. Este es nuestro primer webinar del año y agradecemos la presencia de Teodoro Briceño. Él es director general de TM Sourcing y nos va a hablar de todos los aspectos de prevención del lavado de dinero más cercanos, sobre todo que están después de los resultados de GAFI. Supongo, Teo, que nos vas a hablar aspectos relevantes en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento de terrorismo para el 2018, ¿no? Entonces, bienvenido, Teo. Agradecemos ahí unos fallos técnicos, pero ya están solucionados. Gracias, Jorge. Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Como bien dice Jorge, es del primer webinar. Entonces, pues vamos a empezar con una felicitación de fin de año, exhortándolos a que todo el mundo le pongamos las ganas que sean necesarias con el propósito de sortear cualquier vicisitud que se pudiera presentar y Dios mediante tener un año precioso, con muy buenos resultados, porque el reto en la materia de prevención del lavado de dinero para el 2018 va a estar muy interesante. Y ese es el motivo justamente de nuestro primer webinar. Empezamos el año y empezamos con mucha actividad en la materia. Déjenme decirles que es una materia por demás interesante, trascendente e importante, y más en este momento en donde acabamos de recibir el informe del Grupo de Acción Financiera Internacional la semana pasada. Nuestro tema es justamente los retos en materia de prevención del lavado de dinero para el 2018. En esta primera presentación les vamos a poner genéricamente cuáles son los temas que vamos a ir tocando y a ese ritmo pues vamos a ir desarrollando cada uno de los puntos. Está abierto el micrófono, por supuesto, la invitación, la exhortación para que llamen, para que pregunten, no se queden por favor con ninguna duda. El propósito es que todo esto salga apropiadamente. ¿Sí se ve la pantalla ahí? ¿No? ¿Sí? Acá no se ve. Aunque ustedes ven la pantalla, tenemos acá la computadora en donde no vemos la imagen, y con el propósito de ir a la par, pues vamos a empezar a... Sí. Oye, Teo, y ahorita, ¿qué implicó que GAFI ahorita ya dio los resultados en tiempo y en forma, ¿no? Estuvieron de visita aquí. No sé si venga la presentación, pero ¿qué seguiría, no? Pero en lo que ahorita resuelven, ¿nos puedes adelantar algo? Sí, por supuesto, con mucho gusto. De hecho, tu pregunta, Jorge, no viene desarrollada en la presentación, porque el webinar de hoy es ver los retos, no propiamente platicar del informe, aunque sí tenemos un tema del informe, de los resultados de la evaluación que hizo GAFI a México. Pero te comento, es complementario de alguna manera, y te estaría comentando también para todos las personas que nos están escuchando, en el sentido de que después de que GAFI dio el informe a nuestro país, sin lugar a dudas las autoridades de todo tipo van a empezar justamente a poner una solución o un remedio a las observaciones y recomendaciones que el propio GAFI está haciendo. El resultado que sintetizo es bueno, tiene un aspecto positivo y un aspecto no negativo, pero sí observable, en el sentido de que vamos bien en materia normativa, vamos bien en la sensibilidad que debe tener la Autoridad Financiera Nacional y las entidades financieras, pero hace observaciones en la materia de actividades vulnerables. Entonces ahí sí, a la Procuraduría, a la Unidad de Inteligencia Financiera, sí les hace observaciones importantes. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Sin lugar a duda, nuestro país va a tener que dar un brinco con el propósito de que haya unos mejores resultados, mejores más aún de los que vino a encontrar el GAFI. Perfecto, ahí nada más una duda que a mí me generó al leer un informe. Creo que la figura más débil dentro de este informe es la PGR. ¿Tú crees que el GAFI puede hacer cierta presión
con los gobernantes o las entidades que nos regulan para que la PGR fortalezca esas áreas de oportunidad? Sin lugar a dudas, sí, sin lugar a dudas. Esta evaluación es a nivel país. Aquí la Procuraduría General de la República no tiene voz ni voto para poder decir si lo quiero hacer, no lo puedo hacer, no lo quiero hacer, no. Simplemente tiene que ajustarse, adaptarse, y el gobierno, a través de la autoridad competente, con facultades para ello, estarán tomándose un café ahí en las oficinas de la PGR para poder decirle: necesitamos hacer esto. Y sin lugar a dudas, Procuraduría va a empezar a actuar. Ese es lo que sigue. Contestando más concretamente a tu pregunta, eso es parte de lo que sigue con motivo del informe de GAFI. Pero vamos a empezar. Les decía, esta primera lámina nos tiene 10 puntos, vamos a mencionarlos, y a lo largo de esta plática los vamos a ir desarrollando. El primero son cumplimientos de las obligaciones de inicio de año. Si tú empezaste tus actividades el día de hoy, pues estás justo en el momento de empezar a trabajar, porque las actividades empezaron desde el 2 de enero y unas empezaron a cumplirse desde el día hoy, 8 de enero. Consecuentemente, tenemos el cumplimiento de las obligaciones para el cuarto trimestre del 2017, y la primera tarea es empezar a mandar esta información. Lo vamos a ir desarrollando. El punto 2 es la renovación del dictamen técnico. Si tú ya tuviste la oportunidad de enviar tu dictamen, tu solicitud para la renovación del dictamen, y ya te lo obsequiaron, muchas felicidades. Si estás en proceso, muchas felicidades. Y si aún no ha llegado tu fecha, o ya empezó tu fecha pero no has hecho la solicitud de renovación, la exhortación es para que lo hagas de inmediato. Forma parte justamente de este reto. Un tercer punto va relacionado con la auditoría 2017. Empezó la semana pasada tu primer día, y el día 60 termina el 1 de marzo. Consecuentemente, la auditoría juega un papel muy importante, que sumado a los dos aspectos se va incrementando la actividad y consecuentemente los retos que tú vas a ir enfrentando. En el cuarto punto, ¿qué te cuento? La metodología para la evaluación de los riesgos de tu entidad. Un aspecto realmente muy importante, no programado por nadie anteriormente, sino empezado a vivir como consecuencia de las reformas a las disposiciones de carácter general del 9 de marzo del año pasado. Otro aspecto es la presentación de tu manual. Si bien es cierto que tu metodología va incluida en el manual, son dos aspectos totalmente diferentes, porque la obligación de presentar tu manual el 5 de marzo a más tardar de este año es un aspecto de por sí cuidadoso, meticuloso. La metodología que va a quedar incluida, puede no hacerlo, pero puede quedar incluida en tu manual, tiene una actividad principal, sustantiva y muy importante. Entonces, por eso lo estoy separando, que aunque bien es cierto que la metodología va en el manual y tu manual lo presentas el 5 de marzo a más tardar, también es cierto que es una actividad completamente diferente y nueva, por supuesto. La actualización del sistema automatizado, ni qué se diga, vence también el 5 de marzo, y tu sistema tiene que estar completamente actualizado con motivo de las reformas. Que tú no llevas el sistema, que tú no te encargas de hacer los ajustes necesarios, puede ser. Lo que no puede ser es que aunque tú no manejes el sistema, tu sistema no contenga lo que tú en la materia de prevención debes prevenir. El aspecto 7 es la implementación de la metodología, y la implementación de la metodología la tenemos que conjuntar entre su elaboración y la funcionalidad adecuada del sistema, con el propósito de que esa metodología quede adecuadamente implementada en el sistema y empiece a dar el resultado que la autoridad pide. Eso nos va a permitir justamente dar resultados de la calificación o evaluación del riesgo que tiene que tener la entidad. Es un aspecto también muy, muy, muy importante. Para la implementación de la metodología, veremos un poco más adelante, va a estar hasta el 3 de junio de este año, es decir, tienes 5 meses y 2 semanas para poder hacerlo.
El otro es la certificación del oficial de cumplimiento. No me digas, por favor, otra vez, no me digas, por favor, ¿hasta cuándo va a terminar esto? No, este es un reto importante, lo vamos a ver y te voy a decir por qué. Recuerda que ahorita simplemente estamos enunciando los temas a los que nos vamos a enfrentar desde este momento. El otro es comentarios acerca del informe de la evaluación que el Gafi le hizo a México. No nos da la vida en este webinar para poder hablar del informe en sí, pero sí vamos a comentar aspectos relevantes, muy importantes, como los que estábamos platicando con Jorge hace un momento. Y el último, ponernos a su disposición como TM Sourcing con el propósito de ofrecerles nuestros servicios para que puedan ustedes atender puntualmente y de una manera eficaz y eficiente las obligaciones que las disposiciones de carácter general les dicta a todas las SOFOMs. Estos son los 10 aspectos. Con ellos nos daremos cuenta de una pincelada que vamos a tener tarea por hacer, que va a ser un inicio de año muy fuerte. Hay que prepararse adecuadamente, más lo que venga a lo largo del año. Así es de que son los retos que tenemos en el 2018. Pero vamos a empezar por el principio, el cumplimiento de las obligaciones de inicio de año. Ustedes como asociados recibieron un calendario de cumplimiento de obligaciones con 17 obligaciones. Empezaron desde el 2 de enero y terminan el último día de este mes. Hay algunas que son de conducir, consecuentemente no entra propiamente esas actividades dentro de nuestra materia que nos ocupa el día de hoy, que es la prevención del lavado de dinero. Sin embargo, sí destacamos las actividades de cumplimiento en la materia de prevención con el informe de capacitación 2018. Tu informe de capacitación tienes que presentarlo dentro de los primeros 10 días hábiles, empezando el año. Consecuentemente, del 2 al 22 de enero es el calendario en el cual tú debes rendir este informe de capacitación. No se te olvide, por favor, que tu informe de capacitación tiene que hacer referencia a tu informe 2017, es decir, a tu capacitación 2017, y establecer cuándo vas en este año a recibir la capacitación. ¿Qué tipo de capacitación? Seminario, maestría, diplomado, curso, en fin, una especificación. Y si ya eres oficial de cumplimiento certificado, pues entonces forma parte de las 50 horas que tienes que tener a lo largo de 5 años para poder renovar tu certificación. Entonces el informe de capacitación no solamente es tomar un curso y ya, sino verdaderamente el objetivo del organismo supervisor es que tengas tú una capacitación acorde a las circunstancias que se están viviendo y que estamos comentando. Una capacitación de calidad, una capacitación que nutra a tu entidad, una capacitación que te permita a ti, oficial de cumplimiento o directivo de la SOFOM, para poder tener una visión mucho más precisa de lo que la autoridad busca y tú debes tener. El siguiente aspecto dentro de este primer punto, que son las obligaciones al inicio del año. En este programa de capacitación, ¿qué se deben de fijar los socios para cumplir con esos requisitos que te pide la autoridad? ¿Deben ser instituciones como tal educativas o consultorías especializadas? ¿En qué se deben de fijar los asociados para buscar esa capacitación? Claro, dos cosas, Jorge. La primera, las disposiciones de carácter general jamás establecen qué en lo particular debes tener, qué capacitación debes tener. Y segundo, la Comisión Nacional Bancaria, en los foros a los que asiste, que nos invita a todos a participar, nunca se ha pronunciado por un tipo de capacitación específica, ni educativa, ni por despacho, ni por nada. Pero sí pone énfasis justamente en dos aspectos. El primero, que tiene que ser una capacitación acorde al tipo de servicios que tú ofreces como SOFOM. Y segundo, que tengas mucho cuidado en la selección que haces de la gente que te capacita.
que sea una gente con los conocimientos suficientes, con la experiencia suficiente, con el propósito de que te dé un plus. Entonces, consecuentemente, lo circunscribimos en esos dos aspectos. Uno, la disposición no lo establece. Dos, la comisión nunca dice qué específicamente. Y tres, concluir en que tiene que ser útil para tu entidad, para los servicios que ofreces y que enriquezca considerablemente la materia para el fin que se busca. Perfecto. El tercero es el reporte de las variaciones en el Comité de Comunicación y Control. Aquí es muy importante puntualizar de que anteriormente tú, si no tenías modificaciones en tu comité, si contabas con él, dentro de los primeros 10 días hábiles del año, tenías que dar un aviso de que no tuviste modificación. Hoy no, hoy es diferente. Con motivo de las reformas del 9 de marzo, ahora simplemente tú tienes que dar cumplimiento y avisar a la comisión dentro de los primeros 15 días en que se efectuó esta modificación en el Comité de Comunicación y Control. De tal manera que si a finales del mes a principios de diciembre o a finales de diciembre tú llegaste a tener un movimiento en tu Comité de Comunicación y Control, entonces tienes 10 días y es al tiempo al que nos estamos refiriendo en este momento, que es el momento oportuno para poder darlo a conocer, tomando en cuenta que del 21 de diciembre al 5 de enero la comisión suspendió sus actividades y emitió una publicación en el diario diciendo que se suspendía para todos los efectos ese tiempo. Consecuentemente, si lo hiciste tú, tu modificación al comité a principios o mediados o fines de diciembre, estás en la oportunidad de poder cumplir. Y el cuarto aspecto de estas obligaciones están en el envío de tus reportes de operaciones relevantes. Y estos, como dicen las propias disposiciones, es dentro de los 10 últimos días de cada mes, es decir, si lo calendarizamos, quedaría del 18 al 31 de enero. Estos cuatro aspectos no son los únicos. Destacamos estos cuatro porque por calendario tú tienes que cumplirlos. Recuerda que tu manual es hasta marzo, tu metodología es hasta marzo, la actualización de tu sistema también es hasta marzo. Y aparte de las obligaciones que tienes que cumplir en conducir. En el segundo punto está la renovación del dictamen técnico. No vayas a perder de vista, por favor, la importancia que tiene este tema, porque te estás jugando la vida, la naturaleza jurídica de tu empresa. Para poder seguir siendo SOFOM, tienes que obtener el dictamen técnico de la comisión. Estas serían las características. El primero de ello toma en cuenta las disposiciones de carácter general del 4 de abril del 2014, en donde se establece cuál es el procedimiento que debes seguir. Y tú lo seguiste seguramente con toda seguridad que tú lo llevaste a cabo. Tan es así que estamos platicando acerca de esa obtención del dictamen técnico. Ahorita vamos a hablar de la renovación del dictamen técnico y las disposiciones que refieren al punto 1 se refiere a que tienes que solicitar la renovación del dictamen técnico en un plazo que no sea mayor a 150 días previos al vencimiento. Vamos a ejemplificarlo. Si el dictamen técnico la comisión te lo dio el 6 de junio del 2015, consecuentemente tu dictamen técnico concluye el 6 de junio de este año. Y como la disposición dice que tienes que tener una acción de solicitar la renovación técnica con 150 días de anticipación al vencimiento, en los ejemplos que te estoy mostrando, quiere decir que el día de hoy empieza tu derecho y obligación, vamos a decir que es el deber, tu deber de solicitar la renovación del dictamen técnico a partir del día de hoy, y tus 150 días concluyen allá por el mes de julio de este año, que con el propósito de que tú lo metas con oportunidad y la comisión tenga tiempo de poder hacerlo, pues tú tienes que estar haciendo la solicitud desde el día de hoy hasta los próximos días, mucho antes de que venza este plazo.
Tenemos dos preguntas. La primera es que si estos puntos también sirven si trabaja para un banco. Y la segunda dice que si ya no van a indicar entonces que no cuentan con comité de comunicación y control. Correcto, vamos a la primera. Los puntos que estamos comentando, de acuerdo al calendario, a las fechas que estamos manejando, no cuentan para los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos no tienen la obligación de solicitar la renovación de su dictamen, toda vez que la comisión nunca se lo dio, porque ellos se cosen aparte, a ellos les dan autorización para operar. Luego, los 10 últimos días del reporte que tenemos en las OFOMES, para ellos se convierten en los primeros 10 días hábiles del mes siguiente al cierre del trimestre. En fin, es una serie de cosas que, aunque la materia es común para los dos y hay aspectos semejantes en obligaciones, las fechas son diferentes. Consecuentemente, lo que estamos hablando sí son aplicables a banco y no son aplicables a banco. Todo depende del tema que quisiéramos diferenciar. A manera de ejemplo, la metodología es aplicable al banco y el banco ya cumplió. La metodología para las OFOMES es aplicable y está por cumplirse. Entonces hay grandes diferencias, aunque sí hay temas concurrentes. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? De que si ya no van a tener que indicar que no cuentan con comité de comunicación y control. Correcto, ya no tienes la obligación de notificarlo como antes. Esta fecha que les dimos a ustedes en calendario es con el propósito de que tomen en cuenta el periodo vacacional y puedan cumplir con oportunidad. Con las reformas del 9 de marzo se quitó esa obligación que de suyo era un poco ociosa. O sea, ¿por qué habríamos de decirles que no tuve modificación si nunca la di a conocer? Y no la di a conocer por la sencilla razón de que no tengo comité o no tuve modificación. Entonces, ya se tiene mucho más puntualidad y pulcritud las reformas y por eso ya no hacen referencia a eso. Eso es en cuanto a la renovación del dictamen técnico en esos primeros 5 puntos. El siguiente punto es tu manual para que pueda la comisión contar con elementos de juicio y pueda proporcionarte, otorgarte la renovación de tu dictamen. Si bien es cierto que piden varios requisitos, ahorita vamos a hacer referencia a algunos más de ellos, también es cierto que lo más importante es justamente tu manual. Y tu manual podemos partirlo para efecto de la renovación del dictamen en 2, porque se pueden cruzar o pueden estar en el camino entrelazados 2 tiempos. 1, la obligación de presentar tu manual para efecto de dictamen, y 2, el derecho que tienes de presentar tu manual con metodología hasta el mes de marzo. Consecuentemente, puedes tener tu manual con metodología para efecto de presentar y solicitar tu dictamen, y qué bueno, pero puedes no tenerlo. Y como tú tienes tu derecho de entregar el manual con metodología hasta el 5 de marzo, entonces la comisión no puede exigirte que lo entregues para efecto del dictamen con metodología. Si lo haces, qué bueno; si no lo haces, no pasa absolutamente nada. Y sirve de que vas avanzando, sirve de que obtienes ese documento tan importante que es la renovación del dictamen, y una vez que lo tengas, vuelves a trabajar tu manual y a completarlo con lo que te haga falta. ¿Y qué es lo que te hace falta? La metodología. No hagas, por favor, un manual rápido con una metodología que no te va a ser aplicable ni te va a dar resultado ni a ti ni a la comisión. Entonces, regresa con tu manual otra vez, ya que hayas obtenido tu dictamen técnico, la renovación de y con el propósito de tener una metodología apropiada. Ahorita tenemos un punto específico para la metodología y profundizamos un poco más. Mande usted. Dice, el manual es de PLD, de FT, y debemos incluir lo relativo a la proliferación de armas de destrucción masiva. No, bendito Dios, ese tema no nos ha llegado todavía. No se preocupen con esa última
modificación de Gafi a su recomendación, no nos pega en lo absoluto, ni se preocupen. Sí es para la materia de prevenir el lavado y para prevenir el financiamiento al terrorismo. Entonces, con tu manual pues lo tienes que presentar junto con el comprobante de pagos para la renovación del dictamen técnico. Hoy en día no se ha publicado todavía cuánto va a costar tu renovación, el trámite de renovación. Te pongo de referencia que hasta el año pasado eran 21,995 pesos. Se modificará la Ley Federal de Derechos y se estará estableciendo cuánto va a ser la cuota de inspección, cuánto va a costar la renovación del dictamen técnico, cuánto va a costar la certificación de oficial de cumplimiento y de auditor interno, en fin, todo ello. Pero eso es al paso del tiempo. Ahorita simplemente tú ve preparando tu material, y si ya vas a presentar tu solicitud, entonces comunícate a la tesorería de la comisión y ahí te van a decir, te actualizan tu precio, el precio que debes cubrir. El siguiente punto es que tome en cuenta que debes enviar el instrumento público donde se acredite la personalidad del representante legal o del apoderado y su identificación oficial. No estoy poniendo ahorita todos los requisitos que debes usar para el dictamen, no es el objeto de nuestro webinar. Para eso también hubo un webinar especial propio para dictamen técnico. Ahorita, dentro de los grandes retos que todas las entidades tienen en el 2018, está la renovación del dictamen y te estoy dando los aspectos más relevantes. Como este aspecto relevante que también tienes que presentar una manifestación bajo protesta de decir verdad relativa a que cuentas con un sistema automatizado. Un aspecto muy importante, porque la comisión dice, bajo protesta de decir verdad, dime que sí tienes tu sistema automatizado, y todas las entidades en automático le van a decir, sí tengo. Pero hay de ti, si habiendo hecho esa manifestación bajo protesta de decir verdad que sí lo tienes y no lo tienes, porque cuando la comisión te invite a tomar un café o te diga que lo invites a tomar un café en tus oficinas, la cosa va a ser diferente. Entonces es muy importante ese aspecto. Y el último, pero ¿tienes aproximado el monto de la multa por este tema de sistemas, o inclusive te puede cancelar? ¿Cuál sería como que la consecuencia más grave? La cuestión pecuniaria no cancela. Si no se tiene, o teniéndose no tiene la calidad suficiente, no cubre lo que las disposiciones establecen, la sanción sí es grande, ahorita me refiero al monto, pero no va a poder nunca quitar el dictamen técnico que dio, porque no lo tienes. Son aspectos diferentes. Sí lo puede condicionar a que lo tengas, porque forma parte de esos requisitos. Aquí no te dice que tengas la funcionalidad apropiada de tu sistema, te dice haz una declaración bajo protesta de decir verdad que sí lo tienes. Pero vamos, si al final de cuentas alguien no lo tuviera, o teniéndolo tiene ciertas omisiones o deficiencias, yo les pongo de referencia con una sanción de 995,000 pesos que puso la comisión a una SOFOM regulada por tener deficiencias en su sistema automatizado. Consecuentemente, si no lo tiene, pues la sanción es mucho mayor. Entonces, si es una cantidad importante, hay que tener en cuenta eso. Por favor, no lo pierdan de vista y manos a la obra en ese sentido. Por eso dio un año, desde el 9 de marzo del 2017 hasta el 5 de marzo del 2018, para que se actualizara el sistema automatizado conforme a lo que las disposiciones prevén. El siguiente aspecto también es un documento muy importante, es un cuestionario debidamente llenado por el oficial de cumplimiento, y ese cuestionario tiene características específicas, es decir, que tú declares si eres oficial, que tú declares que no has sido inhabilitado
en una institución de crédito o una entidad financiera, que no has sido inhabilitado para ejercer el comercio, que no tienes una condena pendiente, en fin, una serie de cosas. Por eso no las enunciamos ahorita, porque no es el propósito, pero sí destacamos la obligación de enviar ese cuestionario debidamente requisitado por el oficial de cumplimiento. Y el aspecto más importante, sin lugar a dudas, es este punto 11. Puede perderse la naturaleza jurídica de la sociedad. Yo los invito a que hagan memoria para que allá en el 2014, cuyo vencimiento fue por el 4 de julio del 2015, que fue la fecha límite en donde Conducef estaba otorgando la renovación de los registros una vez que se habían obtenido el dictamen técnico de la comisión, porque en aquel entonces había pues más o menos 3.100, 3.200 SOFOMES, ya después de la depuración de que siempre se habló de 5.000 SOFOMES. Entonces eran 3.100, 3.200 SOFOMES en aquel julio del 2015. Hoy en día la comisión, la Conducef, da a conocer sus cifras oficiales con un registro de 1.450 SOFOMES. Es decir, el 50% de las SOFOMES se perdieron por no tener el dictamen técnico de la comisión y en automático no pudieron solicitar la renovación de su registro en Conducef. Donde les pido que tengan memoria es por esa razón, porque hoy en día, si bien es cierto que no tienes que solicitar la renovación de tu registro en Conducef, sí tienes que obtener el dictamen técnico de la comisión, esta renovación del dictamen técnico, para que la Conducef te siga manteniendo el registro. Es lo mismo, pero no es igual. Es lo mismo porque tienes que estar registrado en Conducef. No es igual porque tú no vas a solicitar que te renueve el registro. La Conducef te lo renueva de manera automática. Pero aquí lo importante es que de las 1.450 SOFOMES que existen hoy en día, seguro que van a quedarse en 1.000 o poco menos de 1.000 este año. ¿Por qué? Porque hoy en día, aunque están las 1.450, muchas de ellas no están trabajando como Dios manda. Tienen una cartera cero, tienen unos créditos, una cartera colocada de 10 millones de pesos, en fin, una serie de situaciones que no son sanas para el sector. Consecuentemente, pues no van a poder con una metodología, con un dictamen, con una auditoría, con un sistema. Entonces, por eso, sin lugar a dudas, se va a disminuir y solo van a quedar los jugadores que realmente quieren concluir con el partido, continuar con este partido. Entonces, al final de cuentas, si tu empresa es de este tipo, es decir, de aquellas que sí quieren seguir, en tus manos está oficial de cumplimiento, directivo, de obtener la renovación del dictamen técnico. Por eso les digo que son retos importantes, es la suma de actividades en donde ya no va a poder tu oficial de cumplimiento realizar diferentes actividades en tu empresa, tiene que abocarse exclusivamente al cumplimiento normativo en la materia de prevención. Eso es muy importante, de ahí los grandes retos. El siguiente punto es la auditoría 2017. Sabemos la importancia que tiene la auditoría. Año con año estamos viendo el desarrollo, el crecimiento de la empresa, de la normatividad y consecuentemente de los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Pues un cumplimiento apropiado, una prevención apropiada, una identificación del riesgo para evitar cualquier circunstancia. Entonces, de la auditoría del 2012, en donde fue un formato libre, a la auditoría que tú vas a tener en los próximos días y en el siguiente mes, hay una diferencia abismal entre esa auditoría del 2012, que fue tu primera auditoría como SOFOM no regulada, a la auditoría del 2017, un mundo de diferencia. Si tú ves tu informe de auditoría de aquella época y lo filtras a la luz de lo que conoces y has hecho el día de hoy, te vas a morir de risa. Eso es lo que la autoridad quiere,
no que te mueras de risa, sino que veas el avance tan importante que se ha dado en la prevención del lavado de dinero. Entonces, tu auditoría, pues ya le está dando una tonalidad mucho mayor, mucho más soportada, mucho más eficaz. Entonces, ya ahora ten cuidado con tu auditoría 2017, porque tiene que tener atendidas las recomendaciones que la comisión le ha hecho a tu auditor externo e interno también, en los 3 últimos ejercicios. Es decir, tu informe 2017 va a ser una joya de cumplimiento, de prevención, inclusive de literatura. Es decir, porque debe plasmar adecuadamente cómo cumpliste, cómo se demostró y que tienes atendidas todas las recomendaciones que la comisión hizo a tu auditor interno y externo. Entonces ya tu informe empieza a tomar otro cariz. Tu informe empieza a tener una estructura mucho mayor, más soportada, más sólida, más fuerte. El año pasado, el 19 de enero del 2017, la comisión publicó los nuevos lineamientos para la elaboración del informe de auditoría. Es el que ya va a aplicarse hoy en día. Y es un informe diferente al del 2013 y consecuentemente es muchísimo más enriquecedor tu informe en relación al primero que tuviste en el 2012. Así de que es un tema muy importante. Tú hoy en día tú ya tienes una visión completa y diferente acerca de lo que es una auditoría, lo que es un enfoque basado en riesgo, lo que es la prevención y lo que es un cumplimiento normativo de manera completa. Mándese. Dice, en los casos de grupos financieros donde la SOFOM forma parte de un banco y el oficial de cumplimiento es la misma persona en ambas entidades, ¿el dictamen técnico es procedente para la SOFOM o también es exentado por formar parte de un banco? Bueno, yo pensaría que tu SOFOM es una SOFOM regulada. Sí, exacto. No por el hecho de formar parte de un grupo financiero, quedas exento de tu dictamen. ¿Por qué? Porque las disposiciones de carácter general no establecen una sola excepción para no obtener el dictamen técnico. Consecuentemente, no importa que formes parte de un grupo financiero, tú debes tener la renovación de tu dictamen como sociedad financiera de objeto múltiple. Luego, el último punto en el tema de auditoría está el hecho de que los auditores internos y externos deben ser certificados. No es exigible hoy en día, porque la comisión, a través de sus disposiciones de carácter general, les da un plazo para estar certificados y ese plazo es el 29 de junio del 2018. Es decir, hoy en día, un oficial de cumplimiento externo, un auditor externo, puede no estar certificado porque no es exigible. Sí es muy recomendable y te pido que tengas mucho cuidado en eso, porque entre más calidad le pidas a tu auditor, más calidad le estás ofreciendo tú a la comisión y más un cumplimiento más pulcro y más eficaz estás mostrando. Entonces, no hay obligación de que sea certificado, pero tú sí puedes pedir que tu auditoría sea por un oficial de cumplimiento externo, si es el caso, que cuente con la certificación. ¿De acuerdo? Entonces, es otro punto muy importante de eso de la auditoría. Dice, ¿este informe de auditoría es aplicable a todo tipo de entidad financiera regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Sí, así es. El siguiente aspecto es la metodología. Es todo un tema. Nosotros todos que participamos de alguna forma en la materia de prevención, no nos habíamos enfrentado al deber de elaborar una metodología para evaluar el riesgo que tenemos como entidad.
como entidad, sí teníamos el deber de clasificar a nuestros clientes por grado de riesgo, bajo, mediano, alto o combinaciones intermedias. Pero hasta ahí estaba nuestro derecho y nuestra obligación. Hoy en día es totalmente diferente. Hoy la comisión quiere que le muestres una fotografía con el grado de riesgo que tienes tú como entidad. Para eso es la metodología. Entonces, todas las entidades tienen la obligación de establecer una metodología para evaluar los riesgos a los que se encuentra expuesta. No hay una sola entidad financiera que no se encuentre expuesta al riesgo de ser utilizada para lavar dinero. Todas están inmersas en eso. Eso sí, con mayor o menor riesgo. Entonces, con el propósito de establecer una metodología, es importante tomar en cuenta los productos, los servicios, las prácticas y las tecnologías con las que opera la entidad. Y aquí viene el aspecto importante. La metodología, a los ojos de Comisión Nacional Bancaria, debe permitir identificar el nivel de riesgo que tienes tú como entidad en la materia de lavado de dinero. No estoy hablando del riesgo que puedes tener en la materia de prevención de lavado de dinero, no, el riesgo que tienes tú en lavado de dinero. Entonces, la comisión espera tu foto de alta definición, en donde diga, el elefante feliz SADCB SOFOM ENR tiene un grado de riesgo de 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es lo que la comisión espera de ustedes. Y algo más importante que eso es lo que tú necesitas identificar en beneficio tuyo. No es para poder atender, que es muy importante eso por supuesto, pero no es para poder atender el requerimiento que te hace la autoridad, es para que tú mismo estés convencido en que no tienes un riesgo y si lo tienes, ¿cómo lo vas a mitigar? Eso es lo importante. Ahora sí, si tú ya lo identificas, si lo mides y lo mitigas, entonces ahora sí le das esa fotografía a la comisión y la comisión va a decir, saliste muy bien peinado, saliste muy bien, que esperamos que así sea, porque en caso contrario, entonces tienes que aplicar tú una serie de mitigantes para poder minimizar el riesgo que en el que estás inmerso. Por eso esa metodología tiene como propósito comprender el nivel de riesgo para aplicar procesos de gestión de riesgos adecuados a las características propias que tú tengas, así como para identificar y mitigar las deficiencias que tengas tú en tus procedimientos. Esa es la metodología. No es tampoco, les repito, materia de este webinar el hablar acerca de la elaboración de la metodología, porque en ASOFOM también hubo una plática específica sobre la elaboración de la metodología. Aquí simplemente estamos destacando el reto al que tú te vas a enfrentar. Pero eso sí, para poder identificar tu metodología, para poder establecer tu metodología de riesgo, tanto las disposiciones como los lineamientos que dio a conocer la Comisión Nacional Bancaria establecen 5 aspectos que debes tú tomar en cuenta. 1. Son los productos y servicios que ofreces. ¿A qué te dedicas? Arrendamiento, factoraje, fideicomisos, nómina, pymes, en fin. Entonces tienes que clasificar, identificar, medir y ponderar, ponerle un indicador a cada uno de estos elementos de riesgo. El segundo elemento de riesgo son los clientes que tú tengas. A qué se dedican, en dónde están, cómo operan, con qué transaccionan, en fin. ¿Son PEPs o no? ¿Son de alto riesgo o no? Entonces, la identificación de tus clientes te va a permitir tener una ponderación a la que tú te vas a tener que adecuar y te va a estar clasificando a ti en el grado de riesgo que tú tengas. El tercer aspecto son los países y áreas geográficas.
no tienes trato con países extranjeros, qué bueno, tu riesgo es menor simplemente, pero tienes que identificar cuáles son las zonas geográficas nacionales con las que tú operas o donde están tus clientes, porque eso va a permitir el riesgo. Hoy en la mañana venía escuchando en el radio las noticias y fue una sensación desagradable. Si no vinieras tú preparado, si no salieras preparado para enfrentar el día, esa noticia te apabullaba, porque resulta que en Baja California, en Guerrero, y me parece que en Tamaulipas, no me hagas mucho caso del tercer estado, hubo situaciones muy fuertes, muy difíciles, en donde le privaron la vida entre los tres estados a más de 50 personas por parte de la delincuencia organizada. Entonces no puedes decir que si tú trabajas en Guerrero o tus clientes son de Guerrero, tú no tienes riesgo. Entonces eso forma parte, es lo que la comisión quiere, que tú identifiques el riesgo que tienes y que le digas cómo lo vas a mitigar. Y eso es mucho más importante que un cumplimiento, una identificación para que tú evites ese riesgo o lo minimices. Recuerden que los riesgos no se van a poder extinguir, no hay entidades que no tengan riesgo, hay entidades que tienen poco riesgo, mediano, mucho riesgo, pero eso es lo que la comisión quiere identificar de ti. Manu. Dice, la Comisión Nacional hace visitas de inspección y cobra muy caro por sus servicios. Por lo tanto, habrá posibilidad de exigir a la comisión que entregue a la SOFOM visitada una matriz de riesgos al oficial de cumplimiento de la SOFOM, que históricamente facilita y coadyuve en la actividad del oficial de cumplimiento y de la propia SOFOM. No, la respuesta es tajante es no. Bien es cierto que ustedes pagan cuota de inspección, bien es cierto que la comisión tiene el deber de supervisar, bien es cierto que la comisión tiene facultades de vigilancia y de supervisión, pero la entidad no puede pedirle que la comisión le entregue una metodología apropiada, porque nadie más que tú es quien puede identificar el riesgo para poder evaluar en qué situación te encuentras. Entonces, por eso yo lo descartaría en automático. No ubico este supuesto. Perdónenme un segundo, se fue la imagen nuevamente. Esa es una pregunta, sin lugar a dudas, una pregunta muy interesante. No la calificamos si es apropiada o no, o si tiene razón o no. No nos corresponde a nosotros. Les comento lo que en la práctica, en la realidad, se daría. La comisión no podría estar elaborando una metodología para cada uno de ustedes, porque la comisión tiene una visión y un conocimiento sectorial de ustedes, indiscutiblemente, con base en sus funciones de supervisión, pero de manera individual nadie mejor que tú puede identificar el riesgo con el que vives, y nadie mejor que tú establecer los mecanismos apropiados y los procedimientos apropiados para poder contar con una metodología eficaz. El siguiente aspecto son las transacciones y canales de envío vinculados con sus operaciones. Es el cuarto elemento de riesgo que las disposiciones y los lineamientos de la comisión te pide que tomes en cuenta. Y el quinto es la evaluación nacional de riesgo y sus modificaciones. Yo te invito muy, muy atentamente a que la evaluación nacional de riesgos que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera en el 2016 y lo dio a conocer a principios del año pasado, lo identifiques perfectamente y te familiarices con esa evaluación, porque contiene mucha información que sé que te va a ser útil. No solamente es de tu sector SOFOM, sino es de todos los sectores, y te permite tener una visión más amplia acerca de lo que las autoridades están viendo y lo puedes aplicar tú en tu actividad cotidiana. Un punto a favor adicional de esta evaluación nacional de riesgos es que en el informe del GAFI, en el informe del GAFI que acaba de dar la semana pasada, reconoce
en esta informe de evaluación del GAFI a este documento de la Evaluación Nacional de Riesgos que hizo la UIF. Tan importante es que el propio GAFI lo tome en cuenta y lo destaca en su informe. Entonces ahí están los 5 elementos de riesgo que también tienes que tomar en cuenta en el reto 2018 llamada metodología. El siguiente... Ahorita ahí mencionaste estos cinco variables para poder evaluar el riesgo y mencionaste antes un número de riesgo por entidad. Tú tienes que de alguna forma ponderar estas 5 variables para sacar un riesgo por entidad. Exacto, así es. Yo tengo que darle un número, una ponderación personalísima a cada uno de estos elementos de riesgo. Y esa ponderación que le dé a cada uno de los elementos me va a decir qué grado de riesgo tengo en cada uno de esos elementos. Y la suma de los 5 elementos me va a permitir identificarme y posicionarme a mí, ubicarme en qué lugar de riesgo me encuentro. No puedo decir el elefante feliz se ha de ser bien en todo lo demás, tiene un grado de riesgo 1, 2 o 3 o 5. No. Porque no es una cuestión sentimental, no es una cuestión de hígado, no es una cuestión de buenos deseos, sino que tiene que estar basada justamente en estos elementos que dan las disposiciones como factores principales para poder identificar en dónde te encuentras tú en el riesgo. Preguntan que hasta cuándo será obligatorio tener oficial de cumplimiento certificado. Ok. No les voy a contestar ahorita. Tenemos un tema que ya viene, que es oficial de cumplimiento certificado, y asociamos. Recuérdenme por favor de esa pregunta para no desviarnos y así pasar al siguiente punto, que es el manual de prevención, el sistema automatizado y la implementación de la metodología. Aquí es muy sencillo, simplemente estamos poniendo fechas a 3 retos de los que ya hemos hablado. El primero es la presentación del manual actualizado y manual con metodología o sin metodología, pero con un documento adicional con esa metodología. Ese es el primero. Tiene que entregarse a más tardar en la comisión a través del sistema interinstitucional el 5 de marzo, fecha límite. Luego, la actualización de los sistemas automatizados tienen el mismo plazo, deben estar adecuadamente sistematizados, actualizados y funcionando el 5 de marzo. Si tú no lo tienes el 5 y lo tienes el 6, 7, 8, 9 o 10 de marzo, pues digamos que no es un pecado mortal en el que incurras. Simplemente que cuando a ti te sea exigible que muestres si tu funcionalidad del sistema lo tuviste en tiempo y no lo tienes, entonces te haces acreedor a una sanción por parte del organismo supervisor. Por eso dieron 1 año de plazo. Luego, el tercer aspecto es la implementación de la metodología. Las reformas a las disposiciones dan un plazo y es el plazo mayor de 450 días desde que se publicaron el 9 de marzo. Consecuentemente, ese plazo vence el 3 de junio de este año para poder implementar en el sistema la metodología que desarrollé y plasmé en mi manual o en un documento por separado. Esas son esas obligaciones adicionales. Ahora sí, regresamos a la pregunta de hace rato, porque este tema es del oficial de cumplimiento certificado, el auditor externo y el auditor interno. Antes de empezar a desarrollarlos, vamos a contestar la pregunta: ¿hasta cuándo es exigible la certificación de un oficial de cumplimiento? No se sabe, porque la comisión no se ha pronunciado en ese sentido. ¿Cuál va a ser la sanción cuando una entidad, una vez vencido el plazo que no se ha establecido, no tenga oficial de cumplimiento? No se sabe todavía. La comisión hoy en día está trabajando en 2 aspectos. 1, en las reformas a su normatividad para poder establecer como falta
el que no se cuente con oficial de cumplimiento certificado para todos los sectores. Y 2, está trabajando con el catálogo de sanciones para poder aplicar la sanción más apropiada cuando una entidad financiera de las 4.700 que existen no tengan oficial de cumplimiento certificado. Como el porcentaje de entidades sin oficial de cumplimiento hoy en día sigue siendo elevado, la comisión publicó el año pasado un nuevo calendario en donde dio a conocer 2 fechas. Nunca dijo que son las últimas, yo considero que son las últimas, no va a haber más. Y la primera de ellas es el examen el 21 de abril. Ojo, para tu examen del 21 de abril tienes que inscribirte y las inscripciones empiezan a partir del 15 de enero próximo. Consecuentemente, no te esperes al último día, porque como ya son las últimas oportunidades, se va a abarrotar, se va a saturar la demanda y no sería conveniente que tú te quedaras sin esa oportunidad. No va a haber más y la sanción pues la va a pagar tu entidad financiera. Entonces, 15 de enero empiezan las inscripciones, el examen es el 21 de abril y la última oportunidad es el 22 de septiembre, en donde previamente también hay un calendario de inscripción y el examen del 22 de septiembre, ¿qué crees? Es la última oportunidad que existe para poder obtener la certificación por parte de la comisión. Y para que nos demos cuenta de cuántas gentes podrían faltar todavía, esos 2 exámenes cuentan con un cupo de 1.500 lugares en cada evaluación. O sea, si hay un espacio de 1.500 personas o sustentantes o aspirantes o suspirantes, quiere decir que hay muchos todavía por certificarse. Y como la estadística dice que en todos los exámenes anteriores que ha habido, 6, 7 exámenes anteriores, siempre ha habido un alto índice de reprobación, consecuentemente, pues todos van a tener que ir o van a querer ir o van a necesitar ir al 22 de septiembre en la última oportunidad. Así es de que tengan en cuenta esta circunstancia, no la pierdan de vista. Y cerramos en el tema de la certificación. Por eso estamos destacando justamente como un gran reto para el 2018 la certificación del oficial de cumplimiento. Sabemos que hay SOFOMES que ya tienen su oficial y que tienen hasta 2 y en el menor de los casos 3 personas certificadas. Qué bueno, me da mucho gusto, felicidades, eso es lo que debe ser. Pero también sabemos, y la comisión lo sabe, que hay entidades que no cuentan hoy en día con oficial de cumplimiento certificado. Ese es el gran reto para ti, el gran reto de no dejar sin renovación del dictamen técnico a tu SOFOM, de que tu metodología cumpla los objetivos apropiados, de que la auditoría salga con un cumplimiento satisfactorio, de que tengas tu certificación, en fin, todos esos grandes retos que se van a dar a lo largo del año es la sensibilización que queremos poner en ustedes. Mande usted. Son 2 preguntas. La primera dice, al hablar de presentación, ¿es enviarlo vía Citi de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? ¿Presentación de qué? De la, bueno, el tema anterior. Del dictamen técnico. Si estamos hablando del envío del dictamen técnico, sí es a través del Citi, no hay más puertas que esa, no hay más vehículo que el Citi. Y la segunda pregunta dice, si el último examen es el 22 de septiembre, ¿cómo podrá estar certificado para el 29 de junio del 2018? Es para el auditor. No, pero el 29 de junio del 2018 solamente es para nosotros los despachos, los auditores externos, y ustedes cuando tengan un auditor interno. Pueden no tener auditor interno, no pasa nada, no es exigible, pero si lo tienen, tiene que estar certificado a más tardar el 29 de junio de este año. Las de los demás exámenes es para los oficiales de cumplimiento. Entonces, como no hay
A la comisión no creo que le mortifique el que tú no tengas auditor interno certificado, porque puedes inclusive no tener ni auditor interno y no pasa nada, pero no le puede pasar desapercibido a la comisión que el oficial de cumplimiento de su entidad supervisada no cuente con oficial de cumplimiento. Eso sí es muy importante. Entonces son dos temas diferentes, dos plazos diferentes. Pero aquí tengo entendido que ya la comisión en cierto sector ya está condicionando que tengas oficial de cumplimiento certificado. Gracias, Jorge, por esa pregunta. Déjenme decirles que tan fuerte es la necesidad de que estemos certificados todos, porque hoy en día, cuando una SOFOM de reciente creación solicite el dictamen técnico, el requisito indispensable junto con el manual es que le dé el nombre de su oficial de cumplimiento certificado. Si no tiene ese papel, no hay dictamen técnico y no hay SOFOM, no hay naturaleza jurídica de SOFOM de la entidad de la sociedad. Y lo mismo pasó con los centros cambiarios, y lo mismo pasó con los transmisores de dinero. Recuerden que ese dictamen técnico es para estos sectores nada más. Entonces, transmisores, centros y SOFOMes de reciente constitución no podrán trabajar, no podrán tener esa naturaleza jurídica, no podrán obtener el dictamen técnico de la comisión si no le dan un papelito llamado certificación del oficial de cumplimiento. ¿Teníamos otra pregunta? No, ok. Bien, entonces estamos cerrando ya con el informe de la evaluación a México por parte del GAFI. Yo recuerdo que el año pasado, en estas fechas, estábamos expectantes porque GAFI venía a México en el mes de febrero o marzo a hacer su evaluación mutua. La evaluación fue del 29 de febrero al 13 de marzo. Vinieron 9 personas del GAFI, dentro de ellas del Fondo Monetario Internacional, del GAFILAB y de otro tipo de personas. Llegaron y estuvimos expectantes de ver cuál era el resultado. Allá por el mes de noviembre, la Secretaría de Hacienda junto con la PGR dieron un comunicado conjunto en donde dieron a conocer 2 noticias globales. Una, un cumplimiento normativo apropiado por parte de México y áreas de oportunidad en las actividades vulnerables. Hasta ahí quedó el comunicado. Entonces quedamos a la expectativa de contar con el informe del GAFI, que finalmente lo dio el 3 de enero, la semana pasada. Y el 3 de enero es un informe de 228 páginas. Viene muy extenso, muy completo y es muy ilustrativo. No lo pierdan de vista, por favor, léanlo, háganlo su lectura obligada en estos momentos, porque después se pasa la oportunidad y nos quedamos sin información, y es muy enriquecedor que lo hagamos en este momento. Entonces, ahorita simplemente, dentro de los grandes retos de la materia de prevención en el 2018, les doy a conocer someramente algunos puntos que destaco del informe que el GAFI le dio a México. Punto número 1, todo eso es según GAFI, no es opinión personal, ni es aportación, no, es simplemente lo que GAFI dice y quiero ponerlo en su conocimiento para que nos ubiquemos en el contexto con el que habremos de finalizar. Punto número 1, México cuenta con un régimen maduro y un marco jurídico bien desarrollado en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Bien por México. 2. El régimen mexicano mejoró significativamente desde la última evaluación de 2018. La evaluación que hizo GAFI el año pasado no ha sido la única evaluación. Ha habido 3 evaluaciones anteriores y la última o la penúltima en este caso fue en el 2018. Hoy GAFI está diciendo 2008, ¿qué dije? ¿18? 2008. Entonces, GAFI dice en el 2018, en su informe,
que el régimen mexicano mejoró significativamente desde la última evaluación del 2008. Bien por México. Punto 3. Existe buena comprensión de los riesgos por parte de las entidades y de las autoridades supervisoras financieras. Es decir, Gafi reconoce que las entidades financieras, no todas las entidades son financieras, no todas las autoridades son financieras. Entonces Gafi se refiere a una buena comprensión por parte de las entidades financieras y de las autoridades supervisoras financieras en una buena comprensión de los riesgos que existen en la materia. Eso es bueno. Cuarto, se identifica al beneficiario. Las anteriores son aspectos positivos, muy buenos, un cumplimiento total. En la materia de prevención dentro del sistema financiero, este punto 4 nos pega grandemente porque observa una seria deficiencia. Se identifica al beneficiario final en forma limitada. Recuerden que las reformas del 9 de marzo van enfocadas a que la comisión emita lineamientos para poder identificar al beneficiario final. Y la comisión allá por el mes de julio-agosto emitió esos lineamientos. Bueno, entonces Gafi está identificando que no se identifica al beneficiario final en forma apropiada, sino que lo hacen de forma limitada. Entonces, mucho ojo porque por ahí se puede filtrar alguna operación irregular sin darnos cuenta, porque nos quedamos solo con la identificación de nuestro cliente, no con la perspectiva que tiene Gafi de que se vea más allá del cliente. Esto se agrava en las instituciones financieras. Sigue teniendo asociación con el punto 4. Las instituciones financieras, también es grave, depositan su confianza indebidamente en la autodeclaración del cliente cuando nos dice: no hay beneficiario final, soy yo el propietario real. Ok, te lo compro, tú me lo dijiste, mi cliente, te lo compro. Y Gafi está observando esa falla, porque las instituciones financieras depositan su confianza de que no hay beneficiario final en la declaración que le hace su cliente. Y luego se profundiza todavía más con este aspecto. Salimos de las entidades financieras y nos vamos con las actividades vulnerables, donde Gafi le llama que son actividades y profesiones no financieras designadas. Esas son las actividades vulnerables. Entonces, esas actividades consideran que no es su función identificar a los beneficiarios finales. Entonces, todavía se agrava más el tema del beneficiario final, porque este sector no financiero dice: este boleto no es mío, no es mi perro y yo no lo baño. Y de suyo es muy, muy grave, porque si no lo hacen ellos, ¿quién lo va a hacer? Entonces, ese es un aspecto negativo. Luego seguimos en 3 aspectos también no afortunados. México se encuentra con un riesgo significativo de lavado de activos, fundamentalmente a través de 4 aspectos que los identificamos lamentablemente nosotros muy bien. El primero es el tráfico de drogas, el segundo es la extorsión, el tercero la corrupción y el cuarto la evasión fiscal. Gafi lo identifica y llama la atención de que existe un riesgo significativo de lavado de dinero en nuestro país a través de esas 4 actividades. Luego, cerramos con 2 aspectos. El penúltimo es que no se persigue el decomiso del producto del delito como un objetivo y no es proporcional con los riesgos de lavado de activos. Esto lo asociamos con la pregunta inicial que nos hacía Jorge. Bueno, la PGR, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pues la PGR le van a tener que jalar las orejas para que pueda demostrar este aspecto y el que sigue acerca de lo que debe hacer. Porque resulta que no es proporcional el decomiso con los riesgos de lavado de activos. Hay mucho lavado de activos, hay pocos resultados. Y el último es todavía más patético, porque dice Gafi
se necesitan mejoras más significativas, especialmente en la investigación y persecución penal del lavado de activos y el decomiso. ¿Le suena familiar? Sí, lamentablemente. Y Gafi lo identifica, y Gafi lo destaca, y México tiene que hacer acciones ahí. Consecuentemente, con este cerramos los grandes retos que existen, y cerramos con esto porque esto abre la oportunidad de que México dé buenos resultados a la evaluación que Gafi le acaba de hacer, con el propósito de seguir siendo reconocido como un país impulsor de la prevención del lavado de dinero, con el propósito de que México sea reconocido como un país que a través de sus autoridades y de sus entidades o sujetos obligados den cumplimiento para erradicar en buena medida las grandes problemáticas de lavado de dinero que existen. Mi pregunta es simple, dice, entonces México no salió muy bien, que digamos. Pues, respuesta correcta, respuesta pronto es no. Pero no podemos, yo no quiero que nos encerremos en esa respuesta corta de no, porque demeritaríamos el gran esfuerzo que el gobierno mexicano está haciendo a través de las autoridades financieras supervisoras. ¿En dónde dejaríamos con un rotundo no el esfuerzo que están haciendo todas ustedes, SOFOMES, en estar certificando a su oficial, en implementando sistemas automatizados, en estar evaluando los riesgos? ¿Dónde quedaría? Se desvirtúa y eso no es correcto. Entonces, si lo dividiéramos por sectores, a lo mejor esa es una conclusión válida. Si lo dividiéramos por sectores, el sector financiero de un lado sí cumple y tuvo buenos resultados. El sector no financiero, que son las actividades vulnerables, no está bien calificado, estuvo mal. Consecuente, México panzó, si hablamos globalmente, la evaluación, pero México no puede verse con sector financiero y sector no financiero. México debe verse en su conjunto para que México obtenga una calificación satisfactoria en todos los aspectos. Algo que no mencioné, pero vale la pena reforzar para este comentario, es que de todos los sujetos o actividades vulnerables que tienen obligación de reportar, Gafi dijo que solamente están identificados el 0.2% de la totalidad de ellos. Consecuentemente, el Servicio de Administración Tributaria, y lo digo sin ningún afán de exhibición, es simplemente porque estamos conociendo el resultado, no tiene la infraestructura apropiada para poder hacer las visitas, recibir los reportes, analizarlos, exigirle y sancionar a todas las actividades vulnerables. Entonces son aspectos que todavía están ahí en el informe, por eso la invitación para que lo vean en su contexto. Desde mi particular punto de vista, el resultado que México obtuvo es positivo. Si vemos particularidades, tiene áreas de oportunidad, sin lugar a dudas. Teo, ahí existe, supongo que varios informes de Gafi de otros países. ¿Hay forma de saber, por ejemplo, eso de identificación final, cómo lo está haciendo otro país que sí fue buen calificado, y adelantarnos nosotros, a lo mejor no esperarnos a que la autoridad nos pida, oye, pues ahora tienes que pedirle el acta de nacimiento, matrimonio, ¿no? El tipo de sangre de tus clientes, ¿no? ¿Hay algunas mejores prácticas que ya estén implementadas en algunos otros países que podamos adelantarnos y poderlas implementar antes de que la autoridad nos los pida? Déjame, antes de contestar tu pregunta, contestarte con una realidad. La Comisión Nacional Bancaria emitió los lineamientos para poder identificar a esas personas. Cuando la Comisión a mediados del año pasado los emitió, ¿qué es lo que debemos cumplir para evitar este tema, esta circunstancia? La Gafi ya había hecho la evaluación, porque lo hizo en marzo. Consecuentemente, esa falla puede superarse
Si nosotros en México, todas las entidades financieras, aplicamos esos lineamientos, nos acercamos a la comisión y conjuntamente logramos un mejor resultado, eso sí. Y por otra parte, sí existe, así como esto está en Gafi, existen informes de otros países en donde podríamos ver qué es lo que han hecho los otros países para poder resolver esa problemática. Pero regreso a lo primero, sí podemos hacerlo porque ya están hechos los lineamientos, simplemente debemos cumplirlo. En lugar de que la actividad vulnerable diga, ese no es mi perro, yo no lo baño, no tengo por qué identificarlo, el SAT debería establecer lineamientos para obligar a estos sujetos obligados, para obligar a estas sociedades a cumplir con esa obligación. Eso es lo que pasaría. Así es. Cerramos con esto. Como nos damos cuenta, pues hay actividades muy importantes por desarrollar a lo largo de 2018. Empezando desde el 2 de enero la semana pasada o el 8 de enero que regresan a comisión los organismos supervisores. En TM Sourcing les ofrecemos un servicio de consejeros independientes, ojos frescos y expertos, con el propósito de que ustedes en su comité de comunicación y control o en su consejo de administración puedan escuchar una voz experta que les permita fortalecer la idea que tienen, encauzarlo hacia una actividad que tal vez no visualicen, unirnos para poder lograr el objetivo. Tenemos nosotros 4 oficiales de cumplimiento certificados hoy en día y vamos todavía por más. Practicamos auditorías externas, estamos en proceso de ser certificados por la Comisión Nacional Bancaria, estamos a punto de, Dios mediante, de obtener esa certificación. Ofrecemos el servicio de back office oficial de cumplimiento con el propósito de estar apoyando junto con este punto al oficial de cumplimiento en las tareas que llevan a cabo en el día a día. Elaboramos y actualizamos los manuales de prevención. Es un momento muy oportuno porque ustedes tienen que estar presentando sus manuales de acuerdo a lo que hemos venido platicando. Participamos, los apoyamos, los guiamos con los dictámenes técnicos y con la renovación de los dictámenes técnicos tan necesarios en este momento. Atendemos consultorías y asesorías, hacemos auditorías preliminares o preauditorías, no para entregarlas anualmente al organismo supervisor, sino porque lo pueden requerir para cualquier circunstancia o simplemente para tomar el pulso acerca del cumplimiento que tienen para poder arreglarse, perfeccionarse y poder presentar la auditoría final en los primeros meses del año. Cursos de capacitación, esto es muy importante porque de acuerdo a las reformas, hoy en día, antes no, los miembros del Consejo de Administración de todas las entidades deben capacitarse. Entonces, tenemos los elementos necesarios, la experiencia suficiente para poder platicar a través de un curso de capacitación con los miembros del Consejo de Administración de tu entidad, de todas las entidades, y tener esa capacitación. Lo mismo con los integrantes del Comité de Comunicación y Control, el oficial de cumplimiento, los directivos y el personal operativo. Me preguntan que si hacen auditorías, ¿realizan auditorías en seguridad de la información? En seguridad de la información, ¿quién es? Y platicamos ese tema, por favor, a ver si puede identificarse y tocamos ese tema, para poder puntualizar el alcance de su pregunta. Damos servicio de prevención a clientes denominados actividades vulnerables, justamente por toda la falla que existe, las observaciones que el Gafi le hizo a nuestro país. Y tocamos los aspectos de FATCA y de CRS, como un servicio también adicional. Estos servicios, junto con otros, ofrecemos en TM Sourcing, pero la materia de prevención de lavado de dinero
le estaríamos ofreciendo estos 12 servicios inherentes, por supuesto, a la materia y muy, muy necesarios en este momento. De ahí la necesidad de poder enfrentar los retos que de prevención depara el 2018 de una mejor manera. La otra pregunta, me dicen que ¿en qué ubicación son los cursos de capacitación? ¿En qué ubicación? Bueno, son presenciales en sus oficinas, en nuestras oficinas y a través de internet, a través de streaming, a través de vía internet, de todos los aspectos. Todo depende del tipo de capacitación que ustedes deseen. Vamos hasta donde ustedes estén en cualquier parte de la República. Los invitamos gustosamente a que asistan a nuestras instalaciones de manera presencial y les hacemos la capacitación vía streaming a través de internet. Bien, es todo por nuestra parte. Gracias por su participación, por su asistencia, por estar con nosotros hasta el final y por la demora que involuntariamente incurrimos por cuestiones técnicas que salieron fuera de nuestro control. La pregunta para ampliar la de la seguridad de información dice: con base en el MAA, GTI, CSI y las disposiciones artículo 164, fracción 5, incisos E, F, G y H. Sí, así es. Gracias por el detalle. Realmente sí podemos hacerlo, estamos especializados en la materia de prevención de lavado de dinero, pero con mucho gusto podemos atender esa petición. Encantados de la vida. Bien, si hubiera alguna pregunta final, estamos a sus órdenes antes de que Jorge nos haga favor de dar por terminado el curso, esta plática. Solo un comentario, dice: en verdad, mil gracias, excelente webinar, espero haya más. Muchas gracias, muchas gracias. Pues antes que nada agradecerte, Teo, muchas gracias al primer webinar. Yo creo que es importante atender todos estos puntos que nos hiciste favor de mencionar. Y así como Teo, Teo también preside el Comité de Regulación de ASOFOM. Entonces también estamos generando estrategias y acciones a través de este año para poderlos ayudar, ¿no?, a los asociados. Claro, por supuesto. Entonces agradecerte, Teo. Están, no sé si vienen los datos de contacto tuyos ahí en la presentación. Si no, les mandamos un correo con esa. De todos modos, si quieres mencionar, también lo vamos a transmitir vía Facebook. Entonces, ¿quieres mencionar tu correo, tu página? Claro, con mucho gusto, con mucho gusto. El correo electrónico es teodoro.briceno@tmsourcing.com. Es el correo. teodoro.briceno@tmsourcing.com. El teléfono es el 5536-7611. Perfecto. Entonces también cualquier duda a través de sus coordinadores pueden direccionar con Teodoro, ¿no? Claro, aquí con mucho gusto les proporcionan los datos de manera directa o bien a través de la información que nos manden en este webinar les correspondemos con una información de manera personalizada. Les enviamos y atendemos sus preguntas. Perfecto. Pues muchas gracias, Teo. Gracias, Jorge, muchas gracias. También a los asociados, y los esperamos en 15 días. Prácticamente trataremos de agendar cada 15 días los webinars. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, buenas tardes y feliz año. Dios les bendice.